¿Cómo te sientes cuando te subes a la báscula? ¿Sientes miedo, incertidumbre, frustración? Le damos mucho peso al peso. ¿Por qué le damos tanta importancia? Hoy te enseñaremos cómo funciona en realidad el peso y cuáles son los factores que lo componen para que cuando veas tu peso en una báscula estés consciente que eres mucho más que solo un número. Bienvenidos a Fit Nerds. Hola, nosotros somos Fit Nerds. Yo soy Aarón. Yo soy Astrid. Y yo soy Pamela. El proceso de iniciar a cuidar tu salud nunca es perfecto y no tiene por qué serlo. Aarón y yo aprendimos eso cuando comenzamos a cambiar nuestros hábitos para mejorar nuestra salud con ayuda de Astrid, nuestra nutrióloga super nerd. En este podcast te presentamos una nueva perspectiva que te ayudará a encontrar tu propio estilo de vida saludable. Iniciarás a tomar decisiones conscientes que te ayudarán a ser tu versión más saludable y feliz. Vamos a dar información y tips prácticos para que sea más sencillo adoptar este nuevo estilo en tu vida y seremos tus compañeros para ayudarte en este proceso de cambio. Ya estamos en un episodio más de Fit Nerds. Fit Nerds. Fit Nerds. La verdad estamos muy contentos y muchas gracias por escucharnos otra vez. El tema de hoy es el poder de la báscula sobre nuestras vidas y la verdad es que es muy interesante porque a mí ni se me había ocurrido. O sea, sinceramente, es un tema que estábamos hablando, no sé, alguna vez que nos juntamos Astrid, Aarón y yo, y de repente Astrid dijo, oigan, y si platicamos acerca del poder de la báscula sobre nuestras vidas, y yo, cañón, pues no se me había ocurrido el poder que tenía esto sobre nosotros y nuestras decisiones. Y yo creo que ese es un tema muy relevante para lo que queremos hablar aquí en nuestro podcast Fit Nerds, porque lo que yo he observado es que muchas veces le damos demasiado peso al peso, entonces... Peso al peso. Sí, de verdad, o sea, sí, tambores. Lo que yo veo muchas veces es que las personas o nos pesamos muy seguido y nos traumamos porque, oye, subí 100 gramos y ayer no comí nada. ¿Por qué subí 100 gramos? Si ayer no comí nada. Entonces, me gustaría que hablemos el día de hoy un poco sobre eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta idea de pesarnos? ¿Por qué nos pesamos? ¿Tiene sentido que nos pesemos? ¿Es la mejor manera de medir mi desarrollo de mi estilo de vida saludable? Sí, y la verdad también, porque pues la verdad es que la gran mayoría de nosotros en algún momento nos hemos pesado. Entonces, ya que Astrid tuvo la maravillosa idea de este tema, una pregunta para ti, ¿te parece? Claro, por supuesto, todas. A ver, yo quiero saber qué es lo que pasa en nuestra cabeza cuando nos subimos a una báscula. O sea, por ejemplo, yo puedo detectar, me puedo acordar de ciertas situaciones en mi vida y detecto específicamente dos, pero por ahorita les voy a contar de una. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me gusta mucho hacer ejercicio, mucho. Lo disfruto, me gusta, me hace bien, me hace sentir como que no tóxica, si es que eso hace sentido en nuestras cabezas, pero me hace sentir muy sana, me da mucha tranquilidad y mucha claridad. Entonces yo me acuerdo que antes de iniciar con mi proceso de estilo de vida saludable, pues yo me pasaba 2 horas en el gimnasio y eran 2 horas invertidas de mi tiempo en el gimnasio y yo no veía cambios en mi cuerpo. O sea, volvemos a lo mismo, el peso se me metía en la cabeza de que yo peso más, o sea, normalmente mi peso estaba entre los 55 y 60, pero pues yo ya estaba pesando más de 60, yo creo que estaba pesando 65 hasta 69, entonces ¿cómo puede ser posible que estaba en el gimnasio y no bajaba de peso? 2 horas ¿no? diariamente. 2 horas diariamente, hasta que dije, me voy a pesar para ver qué onda, pero yo me acuerdo que antes de subirme a la báscula, en mi cabeza era híjole, que esté entre los 55, 60, no más, ¿no? Como que todo ese miedo mental y psicológico, pero pues generalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú como experta y como nutrióloga, ¿no? Tantos casos que has visto. Pues es muy interesante, Pame, porque pasan muchas cosas. Cada persona lo vive de diferentes maneras. Hay personas que a veces sienten miedo, hay personas que a veces sienten incluso pena de subirse a la báscula, incertidumbre, inseguridad. Hay algunos que experimentan felicidad, por supuesto, pero depende muchísimo de las expectativas que tú traigas, como tú decías, ¿verdad? O sea, tú tenías el por favor no 60, y no sé si nos quieras compartir qué pasó después, ¿no? ¿Qué número viste en la báscula?
¿Y eso qué te hizo sentir? ¿Y cómo te fuiste caminando? O sea, el momento que te bajas de la báscula, ¿cómo te sientes con ese resultado? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir mal? Básicamente juzgamos. Desde el momento en que vemos el número nos juzgamos, para bien o para mal, pero ya emitimos un juicio y eso es muy interesante. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí recuerdo que cuando me subí a esa báscula y vi el número 69, o sea, dije, ¿qué está pasando? O sea, ¡No, sí, Dios! sí, dije, no puede ser posible que ahí nada más estoy 2 horas y yo sigo subiendo, o sea, algo, lo primero que pensé fue, no puede ser y algo estoy haciendo mal, o sea, algo estoy haciendo mal porque no puede ser así. Y en cuanto a mi estado de ánimo, pues sí, o sea, sí decayó poquito, o sea, claro que sí fue como que chino, o sea, ahora tengo que enfocarme en otro tipo de, no sé, de cambios y de cosas. Y por ejemplo, qué tan cierto sería que esto afecta nuestro estado de ánimo? O sea, yo sé que sí, pero ¿tienes alguna experiencia con algún paciente que me puedas compartir? Uf, muchísimas, O sea, sí, muchísimas, sí todos es, los días, claro, sí es algo que totalmente. pega mucho. Sí, más de lo que tú crees. Y yo creo que los que nos están escuchando seguramente ya tienen en su mente también sus experiencias y también lo que están sintiendo. Y yo lo veo muchísimo con mis pacientes. Llegan a la consulta, tienen una expectativa de si les fue bien o mal, se suben a la báscula y yo veo en sus caritas, desde el momento que ven el peso, veo la decepción, o veo la alegría, o veo el enojo. Hay quienes incluso han derramado lágrimas por el peso. Hay personas que suben 400 gramos y están llorando y le digo, bueno, espérame, a lo mejor es líquido, a lo mejor es músculo porque has estado trabajando y no, ellos en el momento en donde ven el número y no es el número que esperaban, ¡pum!, se bloquean y es un cambio de ánimo totalmente drástico que sí puede influir en tu día, en tu estado de ánimo de la semana, del mes y eso pues también hay que explorarlo, porque bueno, qué tanto valor y qué tanto peso, como dice Aaron, le estamos Ajá. dando al peso. Oye, y aprovechando lo que acabas de platicar, ¿de dónde viene este, pues, miedo a la báscula? O más que un miedo específico, porque como tú dices, hay muchas maneras de reaccionar a la báscula o al pesarnos, pero ¿de dónde viene todo este attachment o este peso a pesarnos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que viene de las mismas ideas que nos impone la sociedad. Es la manera en que crecimos, o sea, viene desde nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que vemos en redes sociales. O sea, recuerden cuando ustedes eran pequeños, seguramente a lo mejor les tocó alguna vez ver cómo sus papás se pesaban y decían, oh, no, estoy muy gordo. Y eso es lo que vemos cuando estamos chiquitos. Entonces crecemos con esa idea de subirme a la báscula es algo que me causa dolor. Y entonces vas generando esa idea y la vas interiorizando y la vas normalizando. Y luego vemos series o vemos películas en donde se sube la chava y suspira cuando se sube a la báscula. Entonces todos estos estímulos exteriores van formando nuestra percepción de cómo se debe sentir o qué debe uno de sentir o esperar cuando se sube a la báscula. Entonces sí creo que es algo exterior que nos ha hecho interiorizar este miedo o esta sensación de temor al subirte a la báscula. Oye, y algo que me hace reflexionar todo esto es cómo el peso ha sido algo como más importante que el incluso ser saludable en general, ¿no? Ujú. O no sé, yo hago un poco de memoria y todo lo que ves en los anuncios, en, no sé, temas de salud, es como que control de Sí. peso, baja de peso, esto es para bajar de peso, ¿no? Entonces me da curiosidad como explorar un poco de dónde viene esta idea de pesarnos, o sea, de dónde empezamos los seres humanos a pesarnos, ¿no? ¿Y por qué? Y también esto que acabas de comentar es súper importante, toda esta cuestión de la publicidad en qué se enfocan en el peso, o sea, Ujú. baja y vas a bajar de peso. Lo que acaba de decir Aaron, ¿no? Como este indicador Sí, se vuelve el más importante, ¿no? Cuando a lo claro. mejor y ni debe ser así. Ajá, nunca ha sido vamos a comer saludable, sino es Claro, tienes que sí. pesar algo. Así, Claro, medicina para ser más saludable. No, todo, es para bajar de todo peso. tiene que ver con el número, ¿no? Como dice Pamela con este indicador, pero que, ¿de dónde empieza esta cosa? ¿Dónde empezó el tema del peso?
Pues va Sí. mucho, mucho más atrás. O sea, en la antigüedad, ser gordo se veía como algo deseable. Ser gordo o bueno, ser corpulento, como le decían antes, era signo de riqueza, de abundancia, de que estabas comiendo bien. Por ahí, a mediados del siglo XIX, esto se empieza a transformar. La medicina empieza a crecer y a hacer estudios en donde los médicos empezaron a decir, oye, espera, creo que ser gordo no es tan deseable o tener exceso de peso no es deseable, es una enfermedad. Entonces empiezan a publicar tablas y recomendaciones de, bueno, si usted mide más de estas tallas, tenga cuidado, eso puede ser grave. Empiezan a dar recomendaciones de cómo bajar esas medidas o ese exceso de peso y entonces empieza a transformarse, esta idea de gordura. Ok. Entonces digamos que básculas han existido desde tiempos inmemorables, desde que teníamos que pesar 1 kilo de arroz o algo para Sí. poder intercambiarlo por oro o por una gallina o algo así. Por una cabra. Pero Oro por una cabra. hasta ese momento en el siglo XIX que Es mencionas, que era una cabra de oro, perdón. fue que empezamos a asociar, ¿no? Como que vimos que había una correlación o una aparente correlación entre más peso había más complicaciones de salud, ¿no? Claro, claro. Y es interesante porque a mediados del siglo XIX empiezan a publicarse tablas. Y estas tablas, interesantemente, fueron diseñadas por compañías de seguros médicos. Entonces, estos seguros médicos hicieron las tablas para poder predecir qué tanto riesgo había de que una persona se enfermara o no, y lo mejor que encontraron para predecir eso era el peso. Entonces publican estas tablas, bueno, obviamente ellos con la finalidad de su negocio, pero la gente entonces empieza a ver, ok, yo estoy bien o mal, o sea, relativamente, porque pues era basándonos en estas tablas, pero entonces empieza a haber un juicio utilizando el peso. Ok. Ok, o sea, empiezan a tomar como eso como un tipo de referencia para ver qué tan sanos están o qué cambios deben de hacer, pero pues en realidad esas tablas o esas métricas estaban basados en otras cosas que a lo mejor a la persona no le iban a funcionar. Exactamente, y lo más impresionante es que no ha habido muchísimos cambios hasta hoy en día. O sea, seguimos utilizando como base esas tablas, sí han sido modificadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero no tanto como nosotros creemos. Entonces, bueno, pues ahí hay que tomar eso muy en cuenta. ¿Qué tanto valor tiene el peso? ¿O contra qué lo estamos comparando? Y bueno, como decía Aaron, de las básculas, ¿qué onda, verdad? Sí. Ya cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el mundo estaba un poquito más calmado, se empiezan a comercializar las básculas como un objeto que toda casa tenía que tener, ¿no? Para que pudiéramos vigilar nuestra salud y no excedernos en el peso. Entonces empieza a ser como un objeto que se podía encontrar en cada hogar. Y entonces ahí empezamos a unir este concepto de peso, báscula, salud, bien, mal. ¿Y cómo sería, bueno, en cuanto a todo esto que nos estás contando de por qué nos pesamos y cómo fue todo ese proceso, o sea, de que alguien en algún momento quiso vendernos básculas y después estas tablas que salieron para darnos como un indicador y después empezó el peso a estar de manera más constante, pero ¿por qué esta obsesión a lo mejor que tenemos ahorita muchas personas por pesarnos? Por no sé, o sea, sería como que obtener algo, como algún tipo de control o algo por ahí. Sí, va justo por ahí, le acabas de dar en el clavo. Hay muchos psicólogos que afirman que esa es la razón por la que las personas tienden a obsesionarse, así como dices tú, con el peso. Buscamos una manera de controlar nuestra salud, de controlar nuestras acciones, como si al subirnos a la báscula y al momento de ver el número, tú tienes ese control de bajar o de subir o de cuidarte más o de cuidarte menos. Pero es una sensación falsa. En realidad nos subimos con la intención de obtener un cierto control, pero al momento en donde nos subimos puede pasar todo lo contrario. Podemos empezar a experimentar incertidumbre, inseguridad, ansiedad, estrés. Entonces, lejos de obtener un control, nos perdemos y entonces resulta contraproducente el haberte subido a la báscula. Pero sí, finalmente estas ganas de subirte y pesarte es para poder controlar cómo está tu salud. Ok. Oye, Astrid, y bueno, a ver, a mí lo que me interesaría mucho, porque también muchas veces a mí se me olvida, es
Entonces, ¿cómo funciona el peso? O sea, qué es el peso? O sea, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de eso? Claro, sí, eso es básico. Eso es importante que todos los que estamos escuchando y que incluso nosotros mismos recordemos. No, y para Porque, entenderlo, o sea, sí. para comprenderlo bien y ¿Qué no... es esto? ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? Sí. Y pues a lo mejor y dejar de tenerle ese cierto miedo a la báscula, ¿no? Entendiéndolo. El peso se compone por diferentes factores. El peso no es solamente cuánto peso y ya, sino vamos a poner el ejemplo de esos 60 kilos. Cuando tú ves 60 kilos en la báscula, esos 60 kilos nos están hablando también de músculo, nos están hablando de grasa, nos están hablando de agua, que ya al sumarse esos componentes nos dan un peso total. Y eso es lo que vemos en la báscula. Pero son diferentes componentes. Idealmente, cuando vamos con un nutriólogo, nutricionista, lo que queremos bajar es la grasa, pero el músculo es totalmente deseable y es entre más suba mejor. Y bueno, líquidos y tejidos y demás son cosas que siempre van a estar en nuestro cuerpo. Entonces, tú al ver esos 60 kilos, en realidad solo estás viendo como una imagen o un panorama muy general, pero dentro de esos 60 kilos hay diferentes componentes que suben y bajan y cambian y fluctúan todo el tiempo. Y ya en sumatoria, eso es el peso. Ok. O sea, eso quiere decir que si me como 2 crepas de Nutella, que ahorita se me antojó, se me vino a la mente, si me como 2 crepas de Nutella con queso Filadelfia, o sea, no es que en automático vaya a subir 2 kilos. No, para nada. No funciona así ¿No? el peso. ¿Qué pasaría si te comes 2 crepas de ¿Qué Nutella? pasaría? Probablemente te hincharías un poquito Ok. por el contenido de sodio y de azúcar, pues a lo mejor retendrías un poquito de líquidos, habría unas fluctuaciones muy ligeras en tu peso, pero que todos los días ocurren, ¿eh? O sea, si ustedes Ajá. se pesan... O sea, ahorita que mencionas justo eso, el peso, ¿qué tanto fluctúa, como lo mencionas? O sea, Muchísimo, muchísimo, todos los días. Si tú te pesas, hagamos este experimento, vamos a hacerlo nosotros también. Si ustedes se pesan en la mañana y se pesan en la noche, es diferente. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque nuestro peso puede fluctuar entre 3 y 5 kilos durante un día. A ver, suena muchísimo, pero 3 y sería, 5 y kilos. sería normal. Pero sí, vamos a ponerlo en términos mucho más realistas. Fácilmente tu peso puede fluctuar 1 a 2 kilos durante el día. Piénsenlo. Si vas al baño, si orinas, si evacúas, si tomas 1 litro de café, si te comes las 2 crepas, va a haber cambios en el peso. Y Sí, eso no claro. significa que estés bien o mal, simplemente que los componentes en tu cuerpo cambiaron. Eso es todo. Pero sí es normal que cambie el peso y no significa algo malo. Pero es muy interesante porque muchas personas, y tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo en mi báscula peso menos. Bueno, pero tú en tu báscula te pesaste en la mañana después de haber ido al baño y en calzoncitos. Y Claro. aquí, pues en mi consultorio no, ¿verdad? Entonces es importante también saber que sí, Aaron, totalmente, el peso fluctúa las todos cuentas los días. no me dan. No dan. Las cuentas no dan. No es como pagar impuestos, muchachos. O qué báscula Exactamente. compraste, a lo mejor es demasiado chafa y por eso pesas menos. Bueno, No, es cierto. hay también muchísima variación dependiendo de la báscula, pero ya Ah, hablaremos ¿neta? de eso más Bueno. adelante. Sí, claro. Pero bueno, regresando al tema de las Ajá. crepas de Nutella, no funciona tal cual así. ¿No? Para subir de peso lo que tendría que pasar teóricamente es que tú tengas un consumo constante y continuo de un exceso de calorías. De crepas, o sea, todos los De días, crepas, por así por decirlo. ejemplo, o de grasa o de azúcar o de diferentes componentes, ¿verdad? Si todos los días tú te excedes, va a haber, pues obviamente, un excedente y ese excedente es el que se puede ir almacenando como grasa durante varios días y entonces eso ya podría reflejar un aumento de peso. Pero si tú te comes esas 2 crepas ahorita, no vas a subir 2 kilos. Y si subes 2 kilos, no son de grasa. Son de otras órale, eso es de cosas. otras cosas. Claro, Ya. exacto. Y lo mismo para bajar de peso, va de reversa también, ¿verdad? O sea, si tú te comes una ensalada, no bajas 2 kilos, sino que tiene que ser un esfuerzo continuo durante un cierto periodo de tiempo para tener un déficit calórico que te permita ir bajando de peso gradualmente. Ok, perfecto. Oye, y volviendo al tema de por qué nos pesamos un poco, ¿qué tan útil es pesarnos, no? O sea, no creo que sea algo que esté mal, ni creo que ese es el punto de este episodio, pero también entender hasta qué punto es útil o cómo debemos ver el peso, ¿no? Cuando nos pesamos, ya sea en consulta o en nuestras casas.
sí puede ser útil. O sea, podemos ver la báscula como un instrumento, como un aliado que nos va a permitir, como mencionábamos hace ratito y platicábamos, Pame, llevar un control. Probablemente va a ser la primera manera en que tú te vas a dar cuenta de cómo estás. A lo mejor si nunca te has pesado en tu vida, pues a lo mejor piensas que todo está bien, pero ya cuando te pesas dices, ay, yo pensaba que pesaba 60, pero peso 78, puede ser ese primer foquito rojo que te da pie a indagar un poquito más de cómo estás comiendo o qué está pasando o cómo me estoy cuidando. Entonces, sí puede ser una manera de iniciar un control o iniciar un proceso o iniciar un cambio. Ahora, si tú te pesas y llevas el control sin ese juicio, también puede ser una buena manera de pesarte. No todo el mundo tiene estas básculas sofisticadas que miden grasa y músculo y demás, pero sí puede ser un indicador. Si tú te pesaras, por ejemplo, una vez a la semana, todos los lunes, en la mañana, después de haber ido al baño, antes de desayunar, pues te puede servir como un control para saber cómo vas. Oye, eso me gustó lo que mencionas. ¿Cómo es pesarnos sin juicio? O sea, ¿a qué te refieres con pesarnos sin juicio? Saber, es saber que, ok, me voy a pesar e independientemente del número que yo vea, es solamente un indicador. O sea, es un componente de muchas otras cosas que estoy haciendo. Si yo me peso y tal vez no veo el resultado que yo quiero, bueno, tal vez tengo que analizar cómo me queda la ropa, qué hábitos estoy cambiando, cómo me ha ido con la actividad física, y ya sumando todos estos parámetros ya puedo tener una idea general de cómo voy. Entonces, pesarnos sin juicio sería, ok, me subo y veo el número y lo tomo como un dato que voy a analizar en conjunto con muchas otras cosas. Okay. Es más fácil decirlo que hacerlo, definitivamente, claro que sí. pero no voy a sentir o no voy a dejar no voy a darle tanto peso al peso, tanto peso emocional. Ándale, creo que eso creo que es algo muy importante que tenemos que platicar aquí, ¿no? El cómo le damos ese peso al peso, que yo creo que lo que está pasando es que muchas veces al pesarnos todos los días o con la frecuencia que lo hagamos, al momento de subirnos a la báscula y ver ese número, nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿no? Como que es una actividad que tú haces para evaluar si tú como persona estás bien o estás mal de acuerdo a los estándares de la sociedad, ¿no? Entonces, exacto. Creo que una cosa clave que tenemos que empezar a lograr los fit nerds es precisamente eso, ¿no? O sea, como aprender a subirte a la báscula y solo verlo como un dato, ¿no? Así como exacto, fríamente. Ok, hoy está soleado el clima, ok, hoy está lloviendo, o ese árbol es verde, bueno, así ver la báscula, ¿no? Como que, ok, hoy mi peso es X y ya, ¿no? O sea, no hacerlo como un juicio hacia mí, de que yo, Aarón, estoy mal por pesar eso, ¿no? Claro, claro. Es lo que me acuerdo mucho cuando estábamos preparando este tema y le preguntábamos a Astrid, porque cuando preparamos los temas, pues hacemos preguntas, hablamos con Astrid, rebotamos la información con ella, rebotamos la información con Aarón conmigo y así. Entonces, en una de esas conversaciones y pláticas que estábamos teniendo, yo me acuerdo que le preguntamos a Astrid de que, oye, ¿y cómo podemos tener a la báscula como un aliado, no? O sea, ¿cómo le hacemos para que sea nuestro amigo, no? Como para tenerlo de nuestro lado. Y yo recuerdo tu respuesta, que se relaciona mucho con lo que ahorita estabas diciendo. O sea, para que sea nuestro aliado, tendríamos que verlo objetivamente. O sea, dejar las emociones por un lado. No ver con esa conciencia y esa claridad de que solamente es un número que me está indicando algo, es un foquito que a lo mejor puede ser verde porque estás bien, o a lo mejor es un foquito rojo porque necesitas hacer cambios, pero nada más. O sea, es eso, y va por ahí. Y es bien curioso porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita, yo que estoy viviendo este proceso de cambio de mi estilo de vida con una alimentación mucho más saludable. En diciembre del año pasado fui al doctor a una revisión general y pues me tenían que pesar, ¿no? Y yo, que estoy consciente de estos temas,
mi inconsciente me traicionó y era de que, híjole, ojalá que esté dentro de mi peso adecuado, ideal, ¿no? El Si peso no, ideal. Astrid se enoja. Si no, Astrid, mi nutrióloga se va a enojar, ¿no? Y fíjate, o sea, y estamos constantemente trabajando en estos temas, ¿no? Ujú. Tanto Aaron como yo, no sé, Por supuesto. así Y, pasa. y aunque intentemos, probablemente sí vamos a tener una reacción emocional. Sí, Aunque seamos la persona más fría del mundo, probablemente sí sientas algo al subirte a la báscula. El chiste es no darle tanta importancia. A lo mejor en ese momento dices, chin, yo pensé que iba a pesar un poquito menos, o ay, no me esperaba ese número. Ok, ya. Pero si nosotros le damos el poder de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestro ánimo durante todo el día, bueno, ahí es en donde ya nos está afectando más. No pasa nada si en ese momento sientes a lo mejor un poco de enojo o de felicidad. Ok, siempre y cuando puedas seguir adelante en tu día. Oye, Astrid, y ya que hablamos un poquito de cómo no hay que darle tanto peso al peso, que es solo un dato, que no representa ah, cómo estoy como persona, que no hay que darle tanta importancia, pues, entonces, ¿cuál es la mejor manera de medir mi progreso, no? Yo como alguien que estoy adoptando un estilo de vida buscando que sea más saludable, ¿no? Yo creo que no hay una sola mejor manera. Yo creo que cada quien va encontrando lo que más le funciona para medir su progreso. Definitivamente el peso es muy práctico. Para muchas personas es fácil y conveniente subirse a una báscula, pum, ver qué tal voy. Pero tal vez para otras personas es cómo me siento de energía. ¿Cómo amanecí hoy? Hoy estoy cansado, hoy amanecí con más energía para ir al gimnasio, para hacer un desayuno saludable. Para otras personas será tal vez su salud digestiva. ¿Cómo estoy yendo al baño? ¿Qué tanta gastritis tengo? ¿Cómo me siento de reflujo, estreñimiento, etcétera? Para otras puede ser, por ejemplo, sus tallas, la ropa. ¿Qué tanto me aprieta el pantalón? ¿En qué hoyito voy del cinturón? Y eso nos puede servir como una guía. Para otros que son más objetivos, tal vez sí será ir con un nutricionista y ver cómo estoy de grasa, cómo estoy de músculo, cómo están mis circunferencias. La circunferencia de cintura es una medida buenísima. Cada vez salen más estudios que correlacionan esta medida como un buen indicador también de salud. Entonces, ¿cuál? ¿Como la circunferencia de cintura. Entonces, esta circunferencia la podemos medir. La manera muy práctica es a nivel de ombligo. Tomamos una cinta y la ponemos de manera horizontal sobre nuestro ombligo y de esa manera podemos ver nuestra circunferencia y eso se relaciona con un exceso de grasa en la parte abdominal o con un estado de salud saludable y eso lo llevamos más allá y lo correlacionamos con nuestra salud cardiovascular que también funciona en nuestro corazón. Entonces, bueno, eso es lo que se ha estado viendo ahora. Entonces, no solamente es medir el peso y cómo estás, sino, ok, pero ¿cómo están tus medidas? ¿Qué tanta grasa tenemos en la parte abdominal? Y también es muy sencillo, solo necesitamos una cinta de medir y ya. Interesante. Uh-huh. Oye, Astrid, ¿y acaso hay gente que le gusta pesarse? ¿Puede pasar eso? Así de que, oye, a mí me gusta pesarme todo el tiempo. Hay muchas personas que sí les gusta pesarse. Seguramente ustedes lo han visto con algún amigo que se pesa todos los días y tiene registrado en su celular sus pesos. Hay mucha persona. Hay gente así. Claro, por supuesto, muchísima. Ahí sería, si te gusta pesarte, adelante, lo puedes hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando tengamos siempre en mente que es solamente un indicador y que no lleguemos a los extremos, que no sea una cuestión para obsesionarnos o para estar con esa fijación de tengo que estar en tal peso, sino que sea por llevar un cierto control y que nosotros lo consideremos como un control saludable. Ya si necesitas pesarte todos los días porque si no tu día no es igual, bueno, ahí habría que revisar por qué lo estamos haciendo, nuestra motivación. Ok. Oye, y algo que ya lo mencionamos, pero a lo mejor no hemos explorado tanto es el famoso peso ideal. ¿Existe el peso ideal? O sea, hay un número de gramos que yo puedo pesar y es como lo ideal y lo que debo buscar. Eso es súper interesante porque seguramente si tú que nos estás escuchando has ido con algún nutriólogo o algún doctor, seguramente has escuchado esto del peso ideal, ¿no? Siempre, y la gente siempre que llega a mi consultorio me lo pregunta, oye, pero ¿cuál es entonces mi peso ideal? Y la triste realidad es que no existe tal cosa como el peso ideal. Lo que normalmente o anteriormente los nutriólogos y los médicos te daban como peso ideal viene de estas mismas tablas y bases que hablábamos hace rato en el episodio,
de las aseguradoras médicas. Entonces, sí, se han ido modificando y han ido sacando indicadores como el IMC, no sé si les suena, índice de masa corporal, Ajá. que toma en cuenta nuestro peso y nuestra estatura, y dependiendo de cuánto midas, te dice un rango de peso saludable o te dice si estás en bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad. Y entonces con eso puedes sacar un rango y decir, tu peso ideal es este. Pero hay algo mucho más interesante y aquí me gustaría mencionar a una psicóloga que yo admiro muchísimo, Ana Arismendi, que es una especialista en psicología de los alimentos. Y les recomiendo su podcast, a ver si lo podemos dejar aquí en las notas de este episodio. Por supuesto. En uno de sus episodios ella habla del peso ideal contra el peso natural. Y eso es algo que desde que yo la escuché dije, ¡ay, esto es totalmente cierto! ¿Qué es el peso natural? El peso natural es ese peso en donde podemos estar cómodamente, nos sentimos cómodos en ese peso, sin cambios drásticos en la alimentación. Quiere decir que no estás siendo muy restrictivo, que no estás a dieta, y en ese peso tienes un bienestar físico, emocional, mental, o sea, un bienestar integral, en donde estás bien de salud, pero también te sientes bien emocionalmente, psicológicamente, y puedes estar en ese peso tranquilamente. Me suena como a no privarte también de las cosas que te gustan, ¿no? Exactamente, sí, o sea, un peso realmente suena como un peso cómodo, pero con bienestar, o sea, con salud. Okay. Y este peso natural, como mencionábamos hace rato, Aaron, fluctúa. Ahí también hay entre 5 y 10 kilos de margen. Y entre esos 5 y 10 kilos está el peso natural. A lo mejor en invierno tu peso natural va a ser un poquito más alto porque tu cuerpo se está preparando para el frío, para mantenerte calientito. Y a lo mejor en verano ese peso natural baja. Y cada persona tiene un diferente peso natural. Entonces no es algo que yo te pueda decir, Pamela, tu peso natural es este, sino que tú tienes que irlo identificando casi a prueba y error para ver en dónde te sientes cómoda, en dónde tienes mayor energía, en dónde tienes mayor bienestar físico, en dónde te sientes bien emocionalmente con los alimentos y que no te cueste trabajo mantenerte en ese rango. Interesante, ¿no? Sí, no, claro. Y también me acuerdo mucho, ahorita que estabas diciendo esto, estaba pensando en... Ahorita que dijiste peso natural, dije, híjole, no puedo creer que pasé un chorro de años de mi vida no estando en mi peso natural. Y yo creo que va mucho en la cuestión de escuchar a tu cuerpo y hacerle caso. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que viví años inflamada. O sea, inflamadísima. Y de repente hago cambios en mi alimentación y digo, wow, no manches. O sea, me perdí de esta maravilla de estar como que en mi estado más óptimo, más sano, más natural. Esto es vivir. Esto es vivir. O sea, esto es vivir porque no dejo de comer lo que me gusta, pero lo elijo con más conciencia y ya no tengo que estar inflamada todo el tiempo. Por supuesto. Sí, entonces era, no sé, ahorita se me vino a la mente eso del peso natural. A mí me pasó algo parecido en el aspecto de empezar a incluir verduras, vegetales a mi dieta. Es clave. Y es algo que cambia el cómo te sientes con tu cuerpo completamente, ¿no? Entonces... y no era como cambiar todo lo demás, ¿no? Digamos que en ese punto solo era agregar vegetales a tu día a día y el cómo te sientes, el sentir de tu cuerpo es completamente diferente y no tiene nada que ver con el peso, ¿no? Exactamente, eso es justo lo que les iba a comentar, que me siento como una nutrióloga muy orgullosa ahorita de ustedes, porque los dos hablaban vegetales. De cómo se sentían. O sea, Pamela decía, me sentía diferente y ahora también me sentía diferente, no era pesaba menos o estaba en mi peso ideal. Nada que ver con el número objetivo, sino con cómo se sentían. Y eso es más importante, en mi opinión. Emociones. Oye, ¿no te pasa, tía Aaron, que un día dejas de comer verduras y, o sea, sientes la necesidad de comerlas? Te hacen falta. Me hacen falta porque, sí, por ejemplo, sí, por supuesto. Yo dejo de comer, a lo mejor y en la comida no me como mis calabacitas o mi zanahoria o mi brócoli, y digo, ay, o sea, me hace falta, pero no en una cuestión no saludable, o sea, claro. Digo, voy a llegar en la noche, lo extraño, voy a llegar en la noche y voy a cenar algo así como mi cóctel de verduras con mi sandwichito y delicioso, ¿no? Pero de repente eso que alejaba de mi vida, que eran las verduras, porque yo tampoco las comía y si las comía era porque pues había y tenía que comerlas. Casi a fuerzas. Casi a fuerzas, ahorita ya es una decisión, o sea, es una decisión consciente de lo positivo que le está haciendo a mi cuerpo y a mi salud. Sí, creo que fue algo que también mencioné en el episodio anterior, ¿no? Que en unas vacaciones que
estuve de visita con familia, donde su estilo de vida era, pues digamos, más tradicional en el aspecto de que no había verduras, todo era carne. Y sí fue algo que mi cuerpo me pedía, de que, oye, no estamos tan bien como cuando comemos puras verduras, ¿no? Y también ahorita me estaba acordando de hace unas semanas que fui a una boda y comí los chilaquiles de las 2 de la mañana y al día siguiente estaba todo inflamado y me sentía todo mal y dije, no necesito pesarme para saber que tengo que hacer cambios en en mis hábitos, ¿no? Exacto. Muchas veces la báscula sobra. ¿Por qué? Porque ya escuchan a su cuerpo, porque ya identifican cómo se siente sentirse bien y sentirse no tan bien. Oye, y sobre eso que acabas de mencionar, entonces, ¿a qué sí le debemos dar peso, entonces? Pues a la salud como un todo. El peso es solamente una parte y si te quieres ir por lo objetivo, si eres una persona muy racional, que te gustan los números, bueno, pues hay que medir la masa magra, que es el músculo, la masa muscular, que es buenísima para la salud, la masa grasa, que esa es la que deberíamos limitar o tener ahí el foquito rojo, ¿verdad? De ver cómo estamos. La circunferencia de cintura que hablábamos hace ratito, otras medidas antropométricas junto con el peso. Y si eres una persona que también le gusta revisar lo subjetivo, todos deberíamos hacer eso, ¿verdad? Tener lo objetivo, pero también lo subjetivo. Bueno, cómo me siento de energía, cómo me siento de salud digestiva, que hablábamos ahorita, cómo me está quedando la ropa, cómo me he sentido de ánimo, de actitud. Y ya viendo todo eso como un todo, eso es a lo que hay que darle peso, a nuestro análisis global de salud. Presten atención, Fit Nerds, porque ahí te van los puntos claves de este episodio. Tu peso no define tu salud. Eres mucho más que solo el número en la báscula. Recuerda que el peso está compuesto por diferentes factores y es solamente un indicador entre muchos otros. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte con alguien a quien le pueda ser útil. Muchas gracias por escucharnos. Somos 3 nerds tratando de ser saludables. Somos Fit Nerds.